En este vídeo vamos a ver las aplicaciones de los procesos redox, o una primera parte que es el concepto de electricidad. ¿De acuerdo? El concepto de electricidad va a estar relacionado con el potencial y por eso vamos a ver el potencial de un proceso redox y el potencial y la espontaneidad. Bien, electricidad. Se produce electricidad porque hay movimiento de electrones, por eso los procesos redox tienen electricidad. En todo proceso redox o se va a generar o se va a consumir electricidad. Y esa electricidad la vamos a medir por la diferencia de potencial o el voltaje. Si el proceso produce electricidad lo vamos a llamar pila. Estamos muy acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con una pila convencional de 1,5 voltios. El potencial de una pila es positivo y produce electricidad. Cuando en cambio el proceso consume electricidad, vamos a decir que es un proceso electrolítico o una electrolisis. Y el potencial será negativo porque consume electricidad. ¿Cómo conocemos el potencial de nuestros procesos redox? Bien, vamos a hablar primero de pareja de una sustancia oxidante reductora. Es la pareja que hay entre dos átomos en su versión oxidada y reducida. Por ejemplo, el cobre más es una pareja. El cobre es la opción reducida, el cobre más es la parte oxidada, porque está más oxidado que el cobre. Bien, cada una de estas parejas las vamos a comparar en este caso con un electrodo control que se ha tomado el hidrógeno. Hidrógeno más hidrógeno va a tener 0 voltios de diferencia de potencial. Comparando, por ejemplo, el cobre es más con el hidrógeno más hidrógeno 2, vamos a calcular el potencial del cobre. Y así lo vamos a hacer con todos los elementos. De esta manera sacamos la siguiente tabla, en la cual vamos a ordenar los elementos, o vemos los elementos, en función de su potencial de reducción, es decir, pasar de la opción oxidada a la opción reducida, del litio más a litio, de potasio más a potasio, de calcio más a calcio. Siempre estamos reduciéndonos y siempre están medidos en función del hidrógeno. Entonces, pasar de litio más a litio nos va a costar o vamos a necesitar 3,04 voltios. Si nos vamos a la última tabla y abajo del todo, veremos que, por ejemplo, pasar de oro más 3 a oro va a generarnos 1,50 voltios. Bien, una vez que hemos visto cómo hemos calculado los potenciales individuales, vamos a trabajar un poquito más con ellos. En una semirreacción tenemos una pareja, por ejemplo, la pareja calcio más 2 a calcio. En nuestra tabla pone que el potencial es menos 2,87 voltios. ¿Esto cómo se interpreta? Pues como estábamos diciendo antes, pasar de calcio más 2 a calcio tiene un potencial de menos 2,87 voltios, es decir, necesita 2,87 voltios. En cambio, pasar de calcio a calcio más 2 genera 2,87 voltios. ¿Vale? Cuando le damos la vuelta al proceso, el potencial cambia de signo. Como hemos visto en todas nuestras reacciones redox, tenemos dos semirreacciones, por tanto, dos parejas. El potencial total de nuestro proceso redox es la suma de los potenciales de cada una de las parejas. Vamos a verlo en un ejemplo. Para ello vamos a utilizar el ejemplo que utilizábamos para ajustar en el vídeo anterior. El permanganato reacciona en medio ácido con el yoduro de potasio, generando sulfato de manganeso y yodo. Bien, tenemos los datos de los dos potenciales, de yodo a yoduro y de permanganato a manganeso más 2. Bien, lo que hacemos es identificar qué ocurre en cada caso. En este caso pasamos de yoduro a yodo, es la reacción de oxidación, y entonces el potencial de esta reacción va a ser menos 0,53 voltios. ¿Por qué? Pues porque el dato nos lo daban para pasar de yodo a yoduro y en este caso lo usamos al contrario. En cambio, en el caso de la reducción, pasamos de permanganato a manganeso más 2, por tanto el potencial mantiene el signo 1,51 voltios. Bien, una vez que hemos identificado los potenciales de cada semirreacción, solo nos queda sumarlos. Y esto es muy importante, aunque cuando nosotros ajustamos las dos semirreacciones necesitamos multiplicar, en este caso por ejemplo por 5 y por 2 ambas semirreacciones para que el número de electrones sea el mismo, los potenciales no se multiplican. Por tanto, lo único que vamos a hacer es sumar 1,51 menos 0,53. El potencial de nuestro proceso es 0,98 voltios. Entonces, el proceso ejemplo que tenemos es una pila que genera 0,98 voltios. Bien, recordamos, es muy importante que los potenciales no se multiplican por los coeficientes de ajuste.
¿Qué relación hay entre el potencial y la espontaneidad? Bien, la ecuación que relaciona ambos conceptos es la que aquí tenemos. La energía libre es igual a menos n por F por E. N es el número de electrones que se intercambian. En el ejemplo que estábamos viendo, 10 electrones. F es una constante que siempre nos van a dar 96.500 coulombios. Y E es el potencial de la reacción, los 0,98 voltios. Si hacemos la multiplicación, como tiene un signo menos delante, cuando tenemos potenciales positivos, la reacción es espontánea. Las pilas, por tanto, son procesos espontáneos. Se producen solos, generan electricidad ellos solos, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Esto también explica el por qué las pilas, aunque no las usemos, se gastan, porque son procesos espontáneos. Bien, vamos a aplicar un poquito más esto de la espontaneidad y del potencial a los procesos redox. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo, o vamos a estudiar el siguiente caso. Y es que cuanto mayor sea el potencial, antes se produce la reacción, porque es más espontánea. En este ejemplo lo que vamos a hacer es tener 3 barras metálicas, hierro, zinc y oro, y las vamos a meter en ácido clorhídrico y vamos a intentar estudiar qué es lo que ocurre. Para ello nos dan los datos de los potenciales de reducción. Acordaros que siempre nos dan reducciones. En este caso nos dan el zinc, el hierro y el oro de las barras metálicas y el cloro del ácido clorhídrico. No nos dan el hidrógeno porque se supone que no lo tenemos que saber, que es 0 voltios. Bien, lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo tenemos los procesos, en qué sentido los tenemos. Fijaros, tenemos barras metálicas, por tanto vamos a partir de zinc, hierro y oro, que van a convertirse en zinc más 2, hierro más 2 y oro más 2. ¿Por qué más 2? Porque es lo que nos dan en los potenciales. Bien, entonces, como nos los han dado de zinc a zinc más 2, el potencial es más 0,76. Bien, porque lo estamos poniendo justo al revés. Más 0,41 para el hierro y menos 1,50 para el oro. Con el ácido clorhídrico hacemos el mismo estudio. Por un lado el cloro, pasamos de cloro menos a cloro más 2 y su potencial es menos 1,36, y luego el hidrógeno, que aunque no nos lo dan, no lo tenemos que saber, que son 0 voltios. Bien, recordamos que siempre tenemos que producir un proceso redox. Por tanto, si tenemos barras metálicas de zinc, hierro y oro, solo vamos a poder combinar esas semirreacciones con la reacción del hidrógeno, porque el cloro también se está oxidando. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí vamos a estudiar las 3 posibles parejas que tenemos. Zinc con hidrógeno, más 0,76 y 0 voltios, el potencial serían 0,76. Hierro con hidrógeno serían 0,41 porque el hidrógeno es 0. Y el oro, como era menos 1,50, pues tendremos un potencial de menos 1,50. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Bueno, pues que primero va a reaccionar el zinc. Hasta cuando se haya consumido toda la barra de zinc, empezaría a reaccionar todo el hierro. Y una vez que se haya consumido el hierro, terminaría el proceso, porque como el oro tiene potencial negativo, no se produce la reacción. Bien, con esto hemos terminado de estudiar el concepto de electricidad y potencial en las reacciones redox.